Bueno, buenos días. Vamos a hacer la clasecita de hoy, día jueves. Estamos en la parte de técnicas de derivación. Yo creo que hoy cubrimos la parte final, pero quedan muchos ejercicios por hacer. Entonces, la semana entrante le dedicaré un tiempo a los ejercicios y ya la semana entrante diseñamos fecha para este segundo parcial. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero? Recordemos la última clase. Nosotros vimos que, por ejemplo, si la función f a la menos 1 de x es igual a y, esto es equivalente a decir x, la inversa envía x a y quiere decir que la directa envía a y en x. Claro que ahí cualquiera puede decir la inversa de la otra, ¿no? Lo que pasa es que esta se llama la inversa de f, pero f también es la inversa de esta, o sea, es una cuestión recíproca. Bien, pero de todas maneras, ¿qué pasa? F a la menos 1 es igual a eso. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que la derivada con respecto a x de la inversa de la función x es igual a 1 sobre la derivada con respecto a y de f de y. ¿Listo? De la función f. ¿Listo? Entonces, eso que está ahí, por ejemplo, yo quiero mostrarlo con un ejemplo para que se den cuenta aún más cómo funciona. Ejemplo. Vamos a llamar f a la menos 1 de x va a ser raíz de x, ¿sí? ¿Y quién es f de y? F de y es y cuadrado. Perdón, f de y. Sí, f de y. F a la menos 1 de x es raíz de x. Y f de y es y cuadrado, claro que sí. O sea que estamos bien, ¿no? O sea que la inversa, o si usted quiere, hagámoslo de esta manera para que se vea más claro, ¿sí? Para que se vea más claro, ¿sí? F a la menos 1 es raíz de x, significa que a y raíz de x, ¿quién es y? Claro, raíz de x es y, ¿no? Raíz de x es y. Entonces, f a la menos 1, claro, para que quede en esta sintonía, f a la menos 1 de y es igual a x. Pero ¿quién es la inversa? Es y cuadrado. O sea que y cuadrado es x. Claro, ese es el esquema, ¿no? O sea, f a la menos 1 da un x que es y cuadrado. Eso quiere decir, eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto qué pretende hacer? Aclarar lo que está pasando aquí. Entonces, mire, si usted recuerda muy bien, yo conozco la derivada de y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y. Pero yo no conozco la derivada de raíz de x. Ese fue un gol que yo le metí a ustedes. Entonces, aquí podemos justificar. ¿Quién será, ahora sí, la derivada con respecto a x de una función que yo nunca la he derivado? ¿Sí? Yo asumí que era, pero nunca la hice en realidad. Entonces, miren lo que es. Es 1 sobre la derivada con respecto a y de la inversa. Pero la inversa se llama y cuadrado. Eso funciona así. Ahora, ¿cómo sigo yo? Esto es igual a 1 sobre 2y. ¿Ve? Pero al final, esto hay que escribirlo en términos de x. Entonces, ¿quién es y? Vean, y es raíz de x. O sea que esto es 1 sobre 2 raíz de x. Aquí sí queda plenamente justificada la derivada de la raíz de x como 1 sobre 2 raíz de x. Claro, nosotros ¿cómo la hacíamos? Como 1 medio de x a la menos 1 medio, pero no lo habíamos demostrado porque esto es un n que no es entero. Para entero sí lo hemos demostrado. Entonces, espero que mirando este esquema, mirando lo que vimos, estemos ya con mayor conocimiento del problema. Nosotros hicimos la derivada del arcoseno nomás, ahí quedamos. Entonces, vamos a mirar más derivadas. Entonces, ¿qué más derivadas vamos a mirar? Por ejemplo,
podemos mirar esta, un ejercicio. Es que vamos a tomar la función f de x igual tangente a la menos 1 de x. ¿Sí? O sea que la función inversa f a la menos 1 de y es tangente de y. ¿Listo? Sí, claro. F a la menos 1 de x raíz de x. La función inversa es y cuadrado. F a la menos f de x. Bueno, aquí lo nombré al final, ¿no? Tangente de x, la inversa es tangente de y. No hay problema. Eso está claro. Entonces, ¿quién es la derivada con respecto a x de tangente a la menos 1 de x? O sea, para que quede más claro, ¿no? Para que quede todo como está aquí, ¿no? Como está aquí. Perdón, aquí es f de y, ¿no? Claro, sí. Menos mal que corregí antes de borrar todo. O sea, aquí es f de y. Si f a la menos 1 manda x en y, f devuelve a y en x. Eso es lo que quiere decir. O sea, ahí está todo condensado. Entonces, ¿quién es la derivada de tangente a la menos 1? Es igual a 1 sobre la derivada con respecto a y de tangente de y. Pero esta derivada la hicimos anteriormente, que es la derivada de las trigonométricas. Entonces, esto me da 1 sobre la derivada de tangente secante cuadrado. Secante cuadrado de y. ¿Ven? Pero, ¿quién está conectada con esto que está aquí? F de y, ¿quién es? X. ¿Cómo hago yo para obtener x? Tengo que expresar la secante en función de la tangente. O sea que esto es 1. Pero secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado de y. Pero ¿quién es tangente de y? X. O sea que esto que está aquí es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Listo. Entonces hagamos un balance de lo que tenemos hasta ahora. Bueno, tenemos dos derivadas, ¿no? Tenemos la derivada del cotangente, la derivada del arcoseno y la derivada de inversa no tenemos más, ¿no? Entonces podemos hacer un balance y entonces aquí sería un resumen. Por ahora, ¿cuál es el resumen? ¿Sí? Entonces, por ahora un resumen de las derivadas que llevamos, que son las de las trigonométricas inversas. Resumen. El resumen sería que la primera derivada que hicimos al final de la clase pasada fue derivada con respecto a x del seno a la menos 1 de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esa es una. ¿Quién es la otra? Segunda. Derivada con respecto a x de tangente a la menos 1 de x, esto es igual a 1 sobre 1 más x2. Listo. Bien. Viene la tercera derivada de esta secuencia. O sea, utilizando el teorema todo el tiempo. Claro, aquí utilicé una identidad, ¿no? Secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado. ¿Y por qué tangente? Porque tangente es la que está vinculada con la x. O sea, siempre se hace el mismo procedimiento. Vamos a hacer otra derivada, que sería la derivada de arcosecante. O sea, secante a la menos 1. Esa derivada, uno con seno, coseno y tangente se defiende, ¿no? Pero la secante a veces es empleable. Entonces sería, ejemplo, entonces ya con conocimiento del problema podemos decir que la derivada con respecto a x de la secante a la menos 1 de x, ¿sí? Ya con conocimiento del teorema, sin entrar en tanto misterio, es 1 sobre la derivada con respecto a y de secante de y. Pero esta derivada se hizo, la derivada de secante es secante por tangente. O sea que esto es 1 sobre
secante de y por tangente de y. Bueno, claro que aquí hay un detallito que quiero aclarar. Resulta que yo tiene que expresar esto en función de secante de y. Tangente no tiene... Tangente, todo tiene que estar... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y es secante a la menos 1 de x. ¿Sí? O sea que en ese mismo, esto es equivalente a decir, o sea, perdón, aquí, ¿no? Y es secante a la menos 1 de x. Quiere decir que x es igual a secante de y. O sea que esta secante de y ya está lista. Pero ¿quién es tangente de y? Resulta que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Entonces sabemos nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Que secante cuadrado de y es igual a 1 más tangente al cuadrado de y. O sea que despejando tangente cuadrado de y sería secante al cuadrado de y menos 1. Bien, entonces, esto que está aquí es 1 sobre secante de y por la raíz de secante al cuadrado de y menos 1. ¿Listo? Bueno, aquí hay un pequeño problema que quiero mostrar. Bueno, ya secante de y, ¿quién es x? Pero la respuesta que usted va a encontrar en el libro es 1 sobre, a esta secante de y le ponen valor absoluto de x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Esta no tiene problema. El problema es con el valor absoluto. Les voy a mostrar por qué colocan valor absoluto. Porque resulta que la secante, aquí está pi medios, aquí está menos pi medios, aquí está pi y aquí está 3 pi medios. Y esto es pi. ¿Listo? ¿Cómo es la gráfica de la secante? Resulta que la secante viene por el lado izquierdo, se comporta así. Y aquí obviamente sigue así, esa es la secante. Y aquí por este lado, perdón, por acá por este lado, secante de menos 1 y menos 1, aquí hay otra asíntota, y por este lado viene así. Para poder invertir, se restringe de aquí hasta acá. Pero abre aquí y abre acá porque ahí no está definida. O sea que este es el intervalo de inversión. Va de 0 hasta pi. Es el intervalo de inversión. Aquí está pi medios. En pi medios no está definida porque coseno de pi medios es 0. O sea, aquí no está definido, eso varía infinito. Entonces, ¿cuál es el detalle? Esta función se va a derivar. Perdona, a invertir. Entonces vea usted que la función va creciendo. Mire, yo les digo una cosa. Usted tiene una función como la parábola. La parábola, donde se invierte acá, crece. Su inversa, que es la raíz, crece. Entonces la inversa también es creciente, ¿sí? Pero si usted calcula por este sector, esta función es creciente, o sea que esta derivada tiene que ser siempre positiva, ¿sí? Siempre tiene que ser positiva. Y si siempre es positiva, hay un sector donde esta cantidad es negativa, que es ¿cuál? Este. Aquí es negativa. Entonces, para evitar ese problema de la negatividad y saber que la derivada siempre es creciente, le colocan valor absoluto. Pero en realidad, ¿dónde sale el problema? Es que aquí tangente de y, esto no es trampa. Tangente de y, ¿qué es? Más o menos la raíz de secante al cuadrado de y menos 1. Entonces,
En este cuadrante la secante es positiva, la tangente. Pero en este cuadrante, que es el tercero, esta tangente es negativa. O sea, que aquí aparece un más menos. Y ese más menos con la secante van armonizándose para dar definitivamente esta fórmula. Eso es lo que pasa. Pero de todas maneras, esa es la parte más delicada del problema, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos aquí? Es la siguiente. Esas tres derivadas van a funcionar así. Bueno, esto tiene sus secretos, entonces, pero más o menos de una manera rápida justifiqué el por qué lleva valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Mirando aquí el problema, podemos hacer un nuevo resumen. El nuevo resumen es este. Ya global para todas las trigonométricas inversas. Resumen. Ustedes vean. Yo tengo aquí que, bueno, empezando, la derivada con respecto a x del seno a la menos 1 de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x2. ¿Listo? Estas derivadas hay que tenerlas siempre presentes. Derivada con respecto a x de tangente a la menos 1 de x es igual a 1 sobre 1 más x2. Cuando usted el semestre entrante, o no sé cuándo, pues depende de tantas cosas, vaya a ver integración, ya va a saber que la integral de esto es esto y que la integral de esto es esto, porque es un procedimiento inverso. Y finalmente, que la derivada con respecto a x de secante a la menos 1 de x es igual a 1 sobre valor absoluto de x por la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Ven? Entonces, usted mira lo siguiente. ¿Qué vamos aquí a ver a continuación? Usted puede hacer como ejercicio en casa, ¿sí? Ejercicio, puede hacer esto, para que usted lo haga en su casa, ¿sí? En este momento termina esto, lo puede hacer si quiere, porque ya hay suficiente información para poderlo entender. Usted va a hacer la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de x, la derivada con respecto a x, coseno de cotangente a la menos 1 de x. Y finalmente la derivada con respecto a x de cosecante a la menos 1 de x. Esas tres derivadas, ¿quiere que les diga qué da? Da la misma respuesta pero con signo negativo. La primera da menos 1 sobre la raíz de 1 menos x2. La segunda da menos 1 sobre 1 más x2. Y la tercera da menos 1 sobre valor absoluto de x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Ahora, si quieren, podemos mirar esta. Miremos esta rápidamente, ¿sí? A ver por qué. Entonces, si nosotros miramos esta, es por lo siguiente, ¿no? Digamos que un ejercicio ya final para terminar con las funciones trigonométricas, ejemplo, ¿sí? Sería esto. Si yo quiero hacer la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de x, ¿cuánto me da esto? Esto me da 1 sobre la derivada, el teorema, ¿no? Con respecto a y del coseno de y. Y esto me da 1 sobre coseno de y es menos seno de y. Pero coseno a la menos 1 de x es y. Quiere decir que si y es coseno a la menos 1 de x, quiere decir que coseno de y es igual a x. Entonces tengo que expresar el seno de y en función del coseno de y. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría igual a menos 1 sobre seno de y.
que sería raíz de 1 menos coseno al cuadrado de y. Pero aquí yo tengo que coseno de y es x, entonces me da menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien. Es que mire, pasa lo siguiente, si quieren mirarlo de esta manera. ¿Cómo es la función seno? Donde se invierte. La función seno se invierte aquí. Esta función crece, por eso la derivada es positiva, porque la inversa también crece. ¿Dónde se invierte la función coseno? La función coseno se invierte acá. Así. Esta función decrece, o sea, esta derivada es negativa. ¿Listo? Esa es más o menos una justificación. O sea, si una función... un detalle. Si una función crece, su inversa crece. ¿Quieren ver la inversa del seno? Pero la inversa del seno es esta. Esto es pi medios. O sea que esto sería 1 pi medios. Y aquí viene la recta. Esto sería por acá. Mira la inversa del seno como es. Viene así. Esta es la inversa del seno. Se llama seno a la menos 1 de x. ¿De acuerdo? Esa es la inversa del seno. Porque es simétrica. O sea que es creciente. O sea, su derivada tiene que ser positiva. Y también puedo pintar aquí la inversa del coseno haciéndole simetría. ¿Ves? Y lo mismo pasa con esta cosa. Esta derivada tiene que ser siempre positiva. Entonces se le coloca valor absoluto para que quede siempre positivo. Bien. Entonces... esto era un aspecto que teníamos que ver hoy y ahora vamos a continuación a ver las últimas derivadas que se van a estudiar y las últimas técnicas. Tal vez no alcancemos a verlas todas hoy, pero sí casi que van a quedar listas y queda listo un material para la segunda evaluación. Faltarían hacer un poco de ejercicios adicionales y bueno, ya estamos pues. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Bueno, hay un teorema que en este momento no lo podemos demostrar, que es el siguiente. Teorema. Este teorema se puede demostrar cuando veamos integrales. Teorema es que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x para todo x mayor que 0. ¿Listo? Bueno, en realidad es que una pequeña... No soy muy amigo, bueno, de todas maneras quiero decirles por qué nota. En matemáticas, formalmente, el logaritmo natural de x es la integral entre 1 y x de la función 1 sobre t de t. Y el teorema del cálculo dice que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es esta función reemplazada en x, es 1 sobre x. Eso lo voy a dejar en paréntesis. ¿Por qué? Porque es un esquema de este semestre. Pero esa es la razón por la cual la derivada es eso. Se llama teorema fundamental del cálculo, que la derivada de una integral es la función que se está integrando en la variable x. Eso. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es esto. Entonces, este teorema sí lo vamos a probar. Teorema. Y es que la derivada con respecto a x de e a la x es igual a e a la x. Eso sí lo vamos a demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Esto va así. Demostración. Sería esta derivada. Entonces sería, ¿quién es e a la x? Entonces, e a la x es igual a y. Es equivalente a decir que el logaritmo natural de y es igual a x. ¿Así? Cuando la exponencial envía x en y, el logaritmo natural, porque son funciones inversas. Entonces vamos a utilizar el teorema de la inversa. ¿Ven? Entonces con el teorema de la inversa, ¿cómo quedaría esto? Entonces sería así. Hagámoslo así en este último renglón. Sería que
la derivada con respecto a x de e a la x es igual a 1 sobre la derivada con respecto a y del logaritmo natural de y. Y esto es igual a 1 sobre y. Y esto es y. Porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre y por esta información. ¿Pero quién es y? Pues y es e a la x. Listo. Bueno, aquí yo voy a hacer un pequeño alto porque hay una serie de cosas que se pueden todavía trabajar y que nosotros de pronto no hemos practicado. Son una cantidad de problemas que se pueden hacer. Por ejemplo, empecemos a mirar cosas como esta. ¿Sí? O sea, estas nuevas derivadas que hemos visto se pueden combinar para producir compuestas, etc. Entonces veamos algunos ejercicios. ¿No? Por ejemplo, ¿cuánto vale, primero, o sea, esto se llama, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x del logaritmo natural de una función u de x? Entonces, mire, regla de la cadena sería 1 sobre u de x por derivada interna de u con respecto a x. ¿Cómo se aplica? Así. Bueno, ya miramos. Miremos la segunda. Segunda, ¿quién es la derivada con respecto a x de una función e elevada a la u de x? La derivada de la exponencial es la exponencial. Entonces sería e a la u de x por de u de x. Y así todas. Por ejemplo, tercera. ¿Quién es la derivada con respecto a x del seno a la menos 1 de u de x? Entonces sería la derivada del seno a la menos 1 es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, ¿sí? Por de u de x. Bien. ¿Y qué puede hacer con todas las funciones nuevas? Se pueden aplicar reglas de la cadena con cualquier función que usted le ponga. Lo explico con los siguientes ejercicios. Entonces se puede explicar con esto. Vamos a explicar con los siguientes problemas. Entonces sería así. Ejemplo. O digamos otro ejemplo. Bien. Por ejemplo, este. Usted quiere derivar, o primero, usted quiere derivar con respecto a x. Hagamos un primero logaritmo natural del coseno de x. ¿Listo? A u de x es coseno de x. Entonces usted pone 1 sobre coseno de x. En este momento derivó el logaritmo por la derivada interna por la derivada del coseno, que sería menos seno de x. ¿Listo? Aunque eso tiene una forma más fácil, ¿no? Menos tangente de x. Con negativo, ¿no? Menos tangente de x. ¿Ve? Segunda versión del problema. Segunda. ¿Cuánto será la derivada con respecto a x de e a la x2? Entonces vea cómo se hace. Se coloca e a la x2 porque la derivada de e a la x2 es e a la x2, pero se multiplica por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Claro, esto en un futuro uno lo hace rapidísimo. Es e a la x2 por 2x. Entonces quedaría 2x por e a la x2. ¿Listo? Y tercero, ¿quién sería? De pronto aquí no cabe, vamos a hacerlo en la parte superior. ¿Sí? ¿Quién sería? Estas son nuevas derivadas que se pueden hacer, ¿no? Entonces borremos estas dos y aplicamos. Y ahora hagamos una con seno. Entonces, ¿quién sería? Tercero acá, para aplicar cada una de las cosas que están apareciendo ahí. ¿Quién es la derivada con respecto a x del seno a la menos 1 de la raíz de x? ¿Se dan cuenta? Entonces miren lo que va. Sería 1
sobre 1 menos raíz de esto, de u. Pero u es raíz de x que va al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada de raíz de x. Y la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Si usted quiere simplificar algo la expresión para que quede más precisa, quedaría 1 sobre 2 raíz de x por la raíz de 1 menos x. Espero, señores, que con estos ejemplos se esté entendiendo qué pasa. Por ejemplo, podríamos poner una aún más compleja, porque todo esto es combinación con regla de la cadena. Entonces, más compleja podría ser este cuarto ejercicio. Cuarto, dice, derivar con respecto a x tangente a la menos 1 de e a la raíz de x. ¿Sí? ¿Tiene cuántas funciones? 1, 2 y la raíz tiene 3 funciones. Entonces usted tiene que ir poco a poco. Ese es el arte de poder derivar bien, que usted lo debe poner en práctica haciendo ejercicios. Voy a ver si les envío unos del Steward, que son bastante extensos. Por el correo se les voy a enviar y ponernos para que ya se pongan ustedes, aunque yo les he enviado bastantes, ¿no? Entonces sería así. Sería 1 sobre 1 más tangente a la menos, perdón, pongamos la más pegadito acá. 1 sobre 1 más tangente a la menos 1 de e a la raíz de x, esto al cuadrado. ¿Bien? Perdón, estoy equivocado. Dios mío, ¿qué pasa? Estaba afectando. Perdón. La derivada de tangente a la menos 1 es esto al cuadrado. E a la raíz de x, perdón, ahora sí, al cuadrado. Por derivada de e a la raíz de x es e a la raíz de x. Por derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, eso, ¿qué se puede hacer ahí? No mucho. 1 más, eso se simplifican los exponentes, ¿no? 2 raíz de x. ¿Sí? O sea, esto que está acá se puede escribir como e a la 2 veces raíz de x. ¿Listo? Si usted quiere. Pero ya se derivó. Y eso era lo que se pensaba hacer. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, fíjate que hoy estuvo muy movido el problema, muchos ejercicios sobre derivación. Pero nos quedan faltando 6 funciones, que se llaman las funciones hiperbólicas. Entonces, eso es lo que yo digo. Tal vez alcancemos a verlas todas hoy, de pronto no. Pero en la próxima clase trabajamos duro con el conocimiento de todas las derivadas. Entonces, yo creo que las funciones hiperbólicas las podemos dejar para el próximo martes, porque voy a mirar este detalle que se llama, me parece más importante por ahora, derivación logarítmica. Derivación. Y dejamos las funciones hiperbólicas para el próximo martes. ¿Qué es derivación logarítmica? Entonces, dice, voy a mostrarles el ejemplo de la derivación logarítmica. Sea la función f de x igual x a la x. ¿Cómo la deriva? Usted no puede derivar una exponente variable porque no lo hemos tenido. Entonces, para derivarla, ¿sí? Su derivada, hago el comentario, su derivada, ¿cuándo se hace una derivación logarítmica? Cada vez que, por ejemplo, x a la seno, x a la coseno, seno a la coseno, todo eso, su derivada se hace usando logaritmos. Por eso se llama derivación logaritmos. Entonces, ¿qué se hace? Claro que el logaritmo más sencillo es logaritmo, es así, listo.
tome el logaritmo natural de f de x. Lo que usted está viendo se llama derivación logarítmica y se hace cada vez que hay un exponente variable. Entonces usted hace logaritmo de f de x es logaritmo natural de x a la x. ¿Ve? Ahora, logaritmo de f de x. Ahora, siga. Logaritmo natural de f de x, para que quede como bien escrito, es igual. ¿Para qué se toma logaritmo? Para bajar el exponente a x por el logaritmo natural de x. Listo. En este momento estamos listos. Cuando usted ha bajado el exponente, deriva. Entonces, digo, derivada con respecto a x del logaritmo natural de f de x. ¿Esto a qué es igual? La derivada del primero es 1 por logaritmo natural de x. Más el primero y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Ah, pero esta derivada yo no la he hecho, ¿no? Esta derivada la voy a hacer arriba. Pero la derivada por regla de la cadena del logaritmo natural es 1 sobre f de x por f' de x, regla de la cadena, ¿no? Esa es la derivada de esto. Es igual a x sobre x, escriba lo primero, 1 más logaritmo natural de x. Usted quiere hallar f', que lo objetivo era f'. F' es igual. Aquí esto lo coloco en paréntesis, 1 más logaritmo natural de x, y paso a multiplicar f. Pero f es x a la x. Y esa es la derivada. Y eso que usted está viendo ahí se conoce con el nombre de derivación logarítmica. Bueno, ya hice esa. Vamos a hacer otra, ¿sí? Otra para ver cómo funciona. O sea, hacer varios ejercicios de derivación logarítmica. Entonces, veamos otro ejemplo. A ver, ejemplo. Más sencillo que el anterior, pero toca logarítmica. F de x igual una constante a la x. Entonces, a mayor que 0, cualquiera, 2 a la x, 3 a la x. Esto se llama una constante. Pero se llama a, constante. Entonces, mire, para poderla derivar, usted tiene que tomar logaritmo a ambos lados. Entonces, toma logaritmo, ya, logaritmo natural de f de x es igual a x por el logaritmo, perdón, hagámoslo despacio, logaritmo natural de a la x, ¿sí? ¿Para qué se toma logaritmo? Para bajar el exponente. Entonces queda logaritmo natural de f de x es igual a x por el logaritmo natural de a. Derive. Al derivar sería 1 sobre f de x por f' de x, que fue lo mismo que hicimos acá, es igual a 1 por logaritmo natural de a, porque el logaritmo natural de a es una constante, entonces queda logaritmo por 1. Y ahora despeje, para que ya con este segundo ejemplo se refuerce lo que es la derivación logarítmica, ¿sí? Entonces, reforzando sería así, ¿sí? Entonces sería que f' de x es igual a f, pasa el f de x a multiplicar, entonces sería f de x por a la x. Pues, perdón, qué pena, por logaritmo natural de a. Por logaritmo natural de a. Pero f de x es a la x. O sea que la respuesta f' de x es igual a la x logaritmo natural de a. Esta es una derivada que va a servir para muchas cosas, porque usted muchas veces va a tener 2 a la x, 3 a la x, ¿sí? Ah, y si fuera e a la x, logaritmo natural de e, que es 1. O sea, sí funciona, ¿no? Si fuera e. O sea que lo que nosotros hemos demostrado ahí es una fórmula genérica. Es decir, que hay que tenerla también presente en un futuro para todas las necesidades de derivadas que uno tenga. Y es esa derivada uno la debe tener guardada en su memoria. Es derivada con respecto a x
de a la x es igual a la x logaritmo natural de a. Y esta derivada, pues yo creo que guardémosla, ¿no? Porque es una derivada importante. Se ha hecho por derivación logarítmica, que es un método empleado para hacer derivadas. Entonces, esto que se llama derivación logarítmica, para terminar, sería esto, ¿no? Un ejemplo final. Ejemplo, así ya en el poco tiempo que nos queda, ejemplo es, ¿cuánto vale? Voy a hacer la derivada con respecto a x de una cosa bien seno de x elevado a la coseno de x. O sea que f de x se puede mirar como la función seno de x que está elevada a la potencia coseno de x. Una derivada completamente nueva. Esto tiene un dominio de definición, el seno tiene que ser positivo, ¿no? Pero bueno, no importa, pero hay que saber la derivada. Entonces, esa derivada, ya para terminar, a ver si la terminamos acá en un momento rápido. ¿Usted qué hace? Usted va a derivar esta función. Entonces dice, logaritmo natural de f de x es igual al logaritmo natural de seno de x elevada a la potencia coseno de x. ¿Sí? Entonces queda que el logaritmo natural de f de x es igual, bajo el coseno de x por logaritmo natural del seno de x. Listo. Y ahí está listo para derivar. ¿Cómo se deriva a la izquierda? La izquierda se deriva como 1 sobre f de x por f' de x. ¿Y cómo se deriva a la derecha? Producto. La derivada del primero es menos seno de x por logaritmo natural del seno de x. Más el primero, coseno de x por 1 sobre seno de x por coseno de x. Y al final, ¿qué se pasa? F' de x al final va a quedar igual a coseno por coseno, coseno cuadrado de x sobre seno de x positivo menos seno de x por logaritmo natural del seno de x. Todo esto lo cerramos. ¿Y por quién va? Por la f que pasa, pero la f se llama por seno de x a la coseno de x. Y ahí está la derivada usando derivación logarítmica, que era el tema hasta hoy. Quedan pendientes las funciones hiperbólicas. Señores, que pasen muy buena tarde. Buen día, pues. Y nos veremos el día jueves, el día martes de la semana entrante. Voy a ver si les mando unos problemas complementarios y ahí planeamos lo del parcial. Listo. Que estén muy bien.